Ángel, mi nombre es Gabriela Gago, soy de Rosario. Rosario es una ciudad que queda en Argentina, está ubicada sobre el río Paraná, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, y trabajamos en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, que funciona en este edificio que ven en la foto. Es un edificio moderno, ya que estamos ahí desde hace pocos años. Nos mudamos ahí en el año 2012. Tal vez algunos de ustedes conozcan la sede anterior, que funcionaba en la Facultad de Bioquímica, ya que nuestro instituto es un instituto de doble pertenencia entre la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET. Dentro del instituto trabajo en el laboratorio de Fisiología y Genética de Actinomycetes. Este laboratorio es uno de los laboratorios más grandes en cuanto al número de personas dentro del IBR, y es dirigido por Hugo Gramajo, a quien muchos de ustedes también seguramente conocen. Nosotros somos 5 investigadores en total y somos alrededor de 10, tenemos alrededor de 10 estudiantes de grado y posgrado, que no tengo fotos porque justo este año hubo una renovación bastante importante de los estudiantes, y las fotos que tenían eran de los que estaban antes, y las de ahora no las tengo por la pandemia, ya que la renovación fue justo en esta época. Como el nombre del laboratorio le indica, no se trabaja solamente con micobacterias, sino que se trabaja con diversos actinomycetes. Hay varias líneas de investigación. La mayoría de ellas está relacionada con la síntesis de lípidos, con el metabolismo de lípidos, y con la relación entre el metabolismo primario y secundario en Streptomyces, en Rhodococcus, en distintos actinomycetes, incluyendo Mycobacterium. Yo les voy a hablar hoy de los enfoques que nosotros tenemos en Mycobacterium, y para eso necesito refrescarles un poquito cómo es la envoltura de Mycobacterium, y mostrarles un poco la complejidad que tiene, y por lo tanto la complejidad en la síntesis que poseen estas bacterias. Una de las características más importantes, ustedes saben, que tienen las micobacterias es su envoltura, y dentro de esa envoltura, además de una membrana plasmática clásica, encontramos una membrana externa compleja que se denomina micomembrana, y a su vez también una cápsula que tiene una composición variable de acuerdo a las distintas especies. Yo me voy a centrar un poco en mostrarles la composición de esta micomembrana. Esta micomembrana está formada por los ácidos micólicos, que son los lípidos más característicos de las micobacterias, y además por una serie de lípidos complejos que se encuentran asociados no covalentemente a los ácidos micólicos, pero en definitiva todos ellos, si ustedes miran en esta imagen, están formados por largas cadenas carbonadas, ya sea lineales o incluso metilramificadas. Esta complejidad en la estructura de estos lípidos está estrechamente relacionada con la complejidad que presentan estas bacterias en la síntesis de sus lípidos. Y esto es un esquema bastante sencillo que muestra las distintas vías de síntesis de todos estos lípidos complejos. Las micobacterias son son los únicos organismos, en realidad las bacterias que contienen ácidos micólicos, que tienen 2 sistemas de síntesis de ácidos grasos que funcionan en la misma célula. En las micobacterias nosotros encontramos un sistema denominado Fas1, que es parecido al encontrado en eucariotas, y además un sistema de tipo 2, que es el que se encuentra normalmente en las bacterias. Estos 2 sistemas funcionan de manera concertada para sintetizar los ácidos micólicos. El sistema Fas1 es el encargado de hacer la síntesis de novo de los ácidos grasos, y el sistema Fas2 los toma y los elonga para hacer los ácidos micólicos. Pero esta situación es más compleja aún, ya que los ácidos grasos que sintetiza el sistema Fas1, que van esencialmente hacia la síntesis de los fosfolípidos de la membrana, también son utilizados para la síntesis de los triacilglicéridos, que son los lípidos presentes en los lipid droplets. ¿Sí? ¿Hola?
No escuchaba un ruido. Que van a formar parte de los lípidos de reserva, que están muy asociados con la virulencia y con la persistencia. Y además, los ácidos grasos que sintetiza Fas1 van a ser empleados también por las distintas poliquetidosintasas, que son los complejos enzimáticos encargados de sintetizar los lípidos complejos que se encuentran en la micomembrana externa. Nosotros en el laboratorio, desde hace muchos años, nos planteamos como hipótesis que todos estos sistemas de síntesis que comparten tanto metabolitos que se usan para la elongación de estos lípidos, como incluso productos y sustratos, deberían estar coordinados y funcionar de manera coordinada para mantener la homeostasis lipídica en las micobacterias, y que los componentes de este sistema de coordinación podrían ser blanco para el diseño de nuevas drogas. Es así como en los últimos años estuvimos trabajando en las acilcoacarboxilasas, que son enzimas que están involucradas en la generación, por ejemplo, del metilmalonil-CoA y del malonil-CoA, que son las unidades elongantes para la síntesis de todos estos lípidos. También hemos identificado dos reguladores, MABR y FASR, que están involucrados en la regulación transcripcional de los componentes de los sistemas Fas1 y Fas2, y más recientemente también hemos abordado el estudio de otras proteínas que también se encuentran en puntos claves en la unión entre distintas vías de síntesis, con el objetivo de validar estas proteínas para la búsqueda de nuevos agentes antimicobacterianos. Si uno piensa en estas búsquedas, hay dos caminos bastante diferenciados, uno que va desde la caracterización del blanco hacia la identificación de una droga, que es el que se ve en la izquierda, y el otro que es casi opuesto, que sale del screening de bibliotecas químicas y finalmente la identificación del blanco y el mecanismo de acción. Nosotros estuvimos más abocados hacia la identificación y validación de blancos, y yo les voy a contar un poco los enfoques que tuvimos, sin entrar en detalle de experimentos en particular, pero por un lado, para la validación de un blanco se necesita hacer una identificación genética y una validación genética. Para eso nosotros desarrollamos en el laboratorio diferentes estrategias para la construcción de mutantes, ya sean mutantes nulas, mutantes condicionales, que pueden ser por delesión del gen y complementación de con una copia salvaje, con su expresión regulable, o incluso por reemplazo del promotor endógeno por un promotor regulable. Y es decir, que tenemos herramientas para la construcción de diferentes tipos de mutantes, y más recientemente ahora cuando podamos trabajar, incorporaríamos la técnica de CRISPR. ¿Qué nos permite la validación genética? Digamos, por un lado, determinar la esencialidad del gen en condiciones de crecimiento in vitro, y por otro lado, analizar la función y el rol fisiológico que tienen estas proteínas. Además también nos permite ver la vulnerabilidad que tiene esta proteína blanco. Por ejemplo, yo acá les puse un ejemplo donde uno puede, esto es una curva de crecimiento y un western abajo, donde se detectan los niveles de la proteína que nosotros estamos estudiando, y vamos viendo cómo la disminución en los niveles de la proteína está relacionada con la disminución en la velocidad de crecimiento. Eso permite saber cuánto necesitamos nosotros inhibir un determinado blanco para que pueda ser un eficiente blanco para la búsqueda de drogas. En cuanto al estudio del rol fisiológico, obviamente hay distintas herramientas ómicas que nos permiten a nosotros entender cuál es el rol de la proteína en estudio, como proteómica o transcriptómica, pero yo les quería mencionar más específicamente las metodologías que nosotros usamos para el estudio de los lípidos, ya que los genes que nosotros estudiamos están relacionados con ese metabolismo, y consecuentemente, cuando vamos a evaluar
las consecuencias fisiológicas de la falta de un gen o de la disminución de sus niveles, más que seguramente vamos a buscar las alteraciones a nivel de lípidos. Para esto nosotros tenemos desarrolladas diversas metodologías de cromatografía, de TLC, como yo les muestro en esta figura. Tenemos cromatografías para ver componentes de la envoltura en general. También podemos ver los triacilglicéridos, que son lípidos de reserva. En esta que está a la izquierda vemos los metilésteres de ácidos grasos y metilésteres de ácidos micólicos, como denominados FAMES y MAMES. Y no solo podemos ver el nivel acumulado de estos lípidos, sino también que hacemos marcaciones con acetato radioactivo y podemos ver síntesis de novo y ver el efecto que tienen la ausencia de estos genes sobre la síntesis de novo. Pero con esta metodología, si bien podíamos encontrar y explicar algunas cosas, nos empezamos a dar cuenta que no era suficiente para el nivel de detalle que necesitábamos. Y por ejemplo, en esta TLC que yo les mostraba de FAMES y MAMES, habíamos visto una diferencia en la movilidad electroforética, en la movilidad cromatográfica, perdón, de los ácidos micólicos. Eso nos hacía sospechar que había diferencias a nivel de la composición de estos ácidos micólicos, pero en estas TLC no era posible definirlo, con lo cual desarrollamos un método de lipidómica empleando espectrometría de masas, y eso nos permite ver la composición relativa de todos los lípidos, de todos los ácidos grasos sustituyentes de estos lípidos, de la longitud de estos ácidos grasos, del nivel de insaturación, o sea, muy en detalle, y muchas de las observaciones que hemos hecho de estos análisis nos han permitido entender el rol de algunas de las proteínas. Este, por ejemplo, es un análisis del largo de los ácidos micólicos de la mutante que estaba siendo analizada en la TLC anterior, y ahí pudimos ver que efectivamente estos ácidos micólicos eran más largos que los encontrados en la cepa salvaje. Además de la validación genética, cuando uno quiere validar un blanco, también tiene que hacer una validación química del mismo. Y para eso se necesitan una serie de enfoques bioquímicos, ¿no? Estos enfoques empiezan con la expresión y la purificación de la proteína en estudio, ¿sí? Y con el desarrollo y el diseño de ensayos bioquímicos para medir su actividad. Entonces, en el caso de las carboxilasas, por ejemplo, son ensayos bioquímicos. En el caso de los reguladores, ensayos cinéticos. En el caso de los reguladores hemos hecho ensayos de unión proteína-ADN. Y si uno puede diseñar ensayos bioquímicos capaces de ser escalados como para hacer una búsqueda high throughput, se pueden emplear estos ensayos para hacer ensayos de miles de compuestos, que eso lo hicimos con las carboxilasas. También el hecho de tener la proteína expresada y purificada nos puede permitir obtener la estructura cristalográfica, que también lo hicimos en colaboración con otros laboratorios, y tener la estructura cristalográfica no solo permite entender el mecanismo molecular de acción de estas proteínas, sino que también permite hacer un screening virtual y poder encontrar tal vez inhibidores mediante docking, que luego obviamente tienen que ser validados mediante, usándolos en ensayos de inhibición, utilizando los ensayos bioquímicos diseñados. Cualquiera de las dos aproximaciones va a llevar a la identificación de compuestos que sean capaces de inhibir las enzimas. Entonces de esta manera demostramos que esas enzimas pueden ser inhibidas, y una vez encontrados, esos compuestos tienen que ser ensayados en su capacidad de inhibir el crecimiento de las micobacterias, y por supuesto después tenemos que comprobar cuál es el mecanismo de acción in vivo de estos compuestos. Y esta es una manera de validar químicamente que esos blancos son inhibibles.
Por otro lado, y para terminar, les quería contar que más recientemente empezamos en el otro camino, el que va desde las drogas hacia el blanco, y en este caso ya sabemos que se han hecho screening de millones y millones de compuestos en muchísimos laboratorios. Entonces aquí, en este caso, hay que ser un poco original en las bibliotecas de partida, y nosotros lo que estamos usando son extractos de plantas que fueron químicamente diversificados de manera de obtener variabilidad en la composición química de estos extractos, y también extractos provenientes de bacterias de suelo, productos naturales de bacterias de suelo. Lo primero que hacemos es ver si esos extractos tienen capacidad de inhibir el crecimiento de Mycobacterium, y después desarrollamos un método bioautográfico que en primer lugar donde en primer lugar se separan los componentes del extracto, después se rocía la placa con una suspensión de bacterias y medio de cultivo, y luego de incubarlo para que crezca se revela y se pueden observar halos de inhibición que corresponderían a los compuestos activos presentes en el extracto, y eso permitiría comenzar el desarrollo para la purificación de ese compuesto. Creo que eso es todo. Finalmente les quería contar que desde el año pasado, a fin del año pasado, pudimos inaugurar un laboratorio de nivel 3 en el instituto, así que esto nos va a permitir poder trabajar con Mycobacterium tuberculosis, que hasta ahora lo habíamos hecho en colaboraciones, y bueno, y nos va a abrir la puerta para nuevas colaboraciones y nuevos proyectos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Felicitaciones por la